Leano, que es un verdadero gusto nuevamente poder encontrarnos y poder invitarle a que nos acompañe en la próxima hora. Marcelo, nuevamente dispuestos. Sí, vamos a comenzar. Estamos con el tema listo para alargar. Seguimos con la serie de atributos de Dios. Hoy quiero que conversemos un tema respecto de Dios que ha traído mucha controversia dentro del cristianismo a través de los años. No obstante ello, hay mucha información en la Biblia como para que el tema quede claro. Me estoy refiriendo, Marcelo, a la verdad de que Dios es un ser trino, o a la verdad de la Trinidad, como solemos denominarla. Se refiere, ¿no?, a que Dios está conformado por tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podríamos arriesgar ejemplos o definiciones que requieren después hacer algunas aclaraciones, ¿no? Quisiera dar una y después charlamos al respecto. Nosotros como seres humanos también somos conformados de tres partes, ¿no? Tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Las tres no son personas, pero sí conforman una persona, ¿no? ¿Qué aclaraciones habría que hacer al respecto? Sí, bueno, que Dios es un ser en tres personas. Ahora, a mí me parece interesante comenzar a ver una verdad que está muy explicada en la Biblia, y es el hecho de que Dios es uno solo. ¿Me permitís que lea algunas expresiones que nos afirman tal cosa? Dice en Deuteronomio, un escrito de Moisés, y está hablando aquí a Israel, dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, un solo Dios, no muchos dioses, ni siquiera tres dioses, uno solo. Más adelante, ya ahora en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribiría a los romanos: al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. No solo es uno, sino es único. No hay nadie que pueda ponérsele al lado a Dios, ¿no? Y todavía, si me permitís, en este caso también el apóstol San Pablo, pero ahora escribiéndole a Timoteo, le dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Entonces podemos partir diciendo: hay un solo Dios, no tres dioses. No hay Dios fuera de Él, declara la Biblia, ¿no? Y es interesante decir esto porque cuando Dios se da a conocer a su pueblo, justamente era un pueblo y vivía en medio de otros pueblos muy idólatras, ¿no? Politeístas, tenían muchos dioses. Entonces era fácil decir: bueno, este también lo vamos a poner acá entre medio de todos los demás dioses. No hay otro Dios fuera de nuestro Dios. Si hay alguien interesado en crear confusión en este sentido y crear la idea de que hay muchos dioses y de que ese Dios creador es uno más en medio de ellos, es justamente el enemigo, ¿no? Sin duda, Satanás él mismo quiso usurpar y ponerse en el lugar de Dios, y es el que promueve permanentemente esto, ¿no? Ahora, lo cierto, enfatizando en esta verdad, Marcelo, es que todos los demás dioses, porque seamos conscientes, esta realidad de que hay muchos dioses no solo es una cuestión del pasado. En la actualidad el ser humano sigue creando sus propios dioses. En este sentido es así. Son seres creados solamente por el ser humano. Exactamente. Nada tiene que ver con el ser creador de todo el universo, que tiene esta unidad. Dios está conformado por tres personas que son distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que conforman ese Dios soberano, ese Dios del cual estuvimos hablando, otras características, ¿no? Eterno, que estuvo activo en la creación. Podemos ver, por ejemplo, que el Padre creó con el poder de su palabra. En otro lugar de la Biblia se aclara que el verbo era Dios, el verbo, esa palabra, era Jesús, activo en la creación. El Espíritu se movía sobre las aguas. Desde la creación, Dios viene demostrando
que Él es trino. Decíamos que precisamente esta verdad bíblica que está, digamos, expresada desde el principio hasta el final de la Biblia, es controversial, ha sido controversial en la historia, porque muchos han querido humanizar a Dios. ¿En qué sentido? Es decir, los seres humanos somos una persona que nos damos a conocer de una sola manera, ¿no es cierto? Ahora, Dios es de otra naturaleza, eso lo expresa la Biblia. Dios es un solo ser, un solo Dios, pero se da a conocer o se presenta en tres personas, cuyos nombres nosotros los mencionamos, decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no es cierto? Bien, tenemos algunos pasajes que quisiéramos ir analizando juntos, ¿le parece? Si sí, los comenzamos a repasar. Vamos a ellos. Fíjate vos cuando Jesús completa su ministerio terrenal y da la orden a su iglesia, a sus seguidores, a sus apóstoles, que anuncien el Evangelio y que las personas que crean y se determinen a caminar con Jesús sean bautizados. Y en Mateo 18, 19 dice, por tanto vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta verdad justamente viene después de que Jesús dijera, vayan, prediquen el Evangelio a todas las naciones y enséñenle, háganles discípulos de Jesús, enséñenles todas las cosas que yo les he mandado, y ahí dice, bautícenle. Entre las cosas que nosotros debemos enseñar, entre las cosas que debemos aprender de la Biblia, está justamente esta verdad. Muchas veces, usted mismo lo ha mencionado hace un momento, esta verdad se ha tratado de tergiversar, ¿no? Explicando que existieron estas personas pero en distinto tiempo, o que hoy lo más importante es el espíritu y lo demás quedó como de lado. No podemos quitar parte de la Biblia para explicarla de otra manera. Necesitamos entenderla la Biblia sin pisar otros pasajes. La Biblia es armoniosamente perfecta de principio a fin. Entre las cosas que este pasaje nos dice que debemos enseñar es justamente recalcar esta verdad, ¿no? Más adelante, el apóstol San Juan, hablando de este Dios trino, pero ahora en su convivencia celestial, en el cielo, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, la Palabra, que se refiere a Jesucristo, es otra manera de llamarlo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Esto está expresado en 1 de Juan 5:7, es decir, la existencia de Dios como un ser trino es eterna. No hubo un comienzo o un tiempo en que se unieron estos tres y bueno, trabajemos juntos. No, desde la eternidad y hasta la eternidad, Dios ha sido un ser y será un ser que se da a conocer entre personas. Exactamente. Bueno, vamos a profundizar en esto más adelante, pero es una unidad perfecta que trabaja coordinadamente. Son tres personas distintas, pero que en armonía funcionan, tienen proyectos y llevan adelante todos juntos, ¿no? Y lo interesante, Marcelo, es que en muchos de los proyectos, por lo menos que encontramos en la Biblia, aunque hay absoluta armonía, vemos que cada uno tiene expresiones particulares. Una función diferente, ¿no? En ese proyecto, ¿no? Cuando Dios se propuso redimir al ser humano, se propuso extenderle un camino de salvación, en ese proyecto cada uno tuvo su lugar y su participación. Jesús fue el que vino a esta tierra, el que se encarnó, no fue ni el Padre ni el Espíritu Santo el que hizo eso. Y el que murió en la cruz fue Jesucristo. Pero sin embargo, en el ministerio de Jesús sobre esta tierra, vemos una participación activa en muchísimos lugares y en muchísimos momentos del ministerio de Jesús, decía una participación activa del Espíritu Santo y del Padre, ¿no? Jesús muchas veces tomándose tiempo, a veces hasta toda la noche, sí, para estar con el Padre, para estar en oración. El Espíritu que posó sobre Jesús y que le dio poder para hacer tantos milagros y trastornar el mundo de su época,
hasta llegar a nuestras vidas hoy, esa obra de Cristo sobre la tierra y que hoy se extiende a través de su iglesia. Y fíjate vos que el Espíritu Santo, mencionándolo como activo en el ministerio terrenal de Jesús, fue el que provocó la gestación de Jesús. Exacto. Fue concebido, dice, por el Espíritu Santo. Más adelante, cuando Jesús va a comenzar su ministerio, dice, y el Espíritu lo llevó al desierto como para prepararse. Y después, como vos decías, la manifestación del Espíritu permanentemente fue en el poder que Jesús se movía, ¿no? Entre uno de esos momentos o esas ocasiones donde la Trinidad, los tres seres, las tres personas del Dios eterno se manifestaron, fue en el bautismo. Exacto. Simultáneamente se han manifestado de maneras diferentes, cada uno cumpliendo su función, pero cuando estaba Juan el Bautista allí, en el río Jordán, se acerca a Jesús, es bautizado, entonces tenemos presente a Jesús, se escucha audiblemente la voz del Padre, que dice, este es mi Hijo amado, y también se ve al Espíritu Santo descender en forma de una paloma. Entonces esto tira por tierra y establece claramente que existen simultáneamente las tres personas de Dios. ¿Te parece que veamos un video donde se representa precisamente este episodio? ¿Cómo no? Vamos entonces. Yo te bautizo habiendo recibido la autoridad de Dios, como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Permítelo ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Yo te bautizo, habiendo recibido la autoridad de Dios, como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Bien, estábamos entonces viendo en estas imágenes el bautismo de Jesucristo, que fue el momento en que Él comenzó lo que se conoce con su ministerio público, ¿no es cierto? Fue un compromiso visible de algo que Él iba a desarrollar durante los 3 años siguientes, y ahí veíamos entonces el respaldo, la presencia del Espíritu Santo
bajando en forma visible, ¿no? En forma de paloma, era algo figurado, y el Padre hablando desde el cielo diciendo, este es mi Hijo, en él me complazco. De hecho, es interesante notar que Juan, que era quien estaba bautizando en ese lugar, se dio cuenta quién era el que estaba, ¿no? Delante de él. No era un simple ser humano, no era otro simple judío a quien estaba por bautizar. Juan pudo entender que esa persona que estaba delante de él tenía esa doble naturaleza, ¿no? Era perfectamente Dios, pero también perfectamente hombre, Dios hecho hombre. Eso fue un compromiso con nuestra condición. Jesús no se bautizó porque fuera necesario, sino porque se comprometía con nuestra naturaleza caída y justamente comenzaba allí su proceso de restablecer nuestra paz con Dios. Seguramente hay 2 o 3 verdades fundamentales que la Trinidad o que el Dios uno y trino tiene para dejarnos respecto de su persona y de la nuestra. La primera es que Dios no es un ser solitario, ¿no? En su esencia Dios ya hay unidad, hay comunicación, hay comunión entre el Padre, entre el Hijo y el Espíritu Santo, cuya relación es eterna, desde siempre y para siempre, y siempre hubo nunca estuvieron solos, porque siempre estuvieron acompañados unos con el otro. Exacto, hay una caricatura que ha salido de la imaginación de vaya a saber quién, en la que se nota a un Dios como si fuera un ancianito, ¿no? De barba y pelo blanco, que está como allí en un trono muy lejano y solitario. Tenemos base bíblica para afirmar que Dios siempre ha disfrutado de la comunicación, de la comunión y de la perfecta amistad entre las 3 partes de Dios. De hecho, desde el comienzo de la creación podemos notar allí en el Génesis esa particular conversación que se dio entre las personas de Dios diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y no lo hizo Dios porque estuviera solo, porque estuviera aburrido o porque no tuviera otra cosa que hacer, sino porque fuimos fruto de ese amor. Podríamos representar esto como una familia que tiene hijos que son fruto del amor de los padres, ¿no? Somos fruto del amor de Dios porque Él quiere relacionarse con nosotros. Nos hizo a su imagen porque quiere tener cosas en común con nosotros para disfrutar juntos, ¿no? Precisamente esa imagen y semejanza de Dios es esa capacidad con la que Dios creó al ser humano de relacionarse, de tener comunión con Él. Es decir, de poder establecer una relación de amistad, de ida y de vuelta, ¿no? Y también fue esa necesidad con la que Dios nos creó a los seres humanos y esa disposición con la que Él nos creó de ser amigos, de relacionarnos cotidianamente, es lo que trajo a Jesucristo a la tierra. Porque se había quebrado esa armonía, se había roto esa armonía entre Dios y los hombres, y Dios no soportaba no hacer nada al respecto. Y entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo planearon un plan de rescate. El apóstol San Pablo lo plantearía como un camino de redención o de reconciliación. Dice Pablo también, el plan que estuvo oculto durante siglos, pero que Dios ideó y que justamente formaron partes las 3 personas de Dios con distintas funciones para lograr restablecer, para lograr la paz entre la humanidad y Dios. Paz que se perdió allí en el jardín del Edén, ¿no? Nos volvemos a remitir a el momento en el cual Dios puso a un ser humano que era perfecto, en un lugar que era perfecto, pero que el pecado irrumpió y quebró esta capacidad de trabajar en unidad y en armonía, ¿no? Me parece que una de las necesidades, las búsquedas permanentes del corazón humano es encontrar paz, establecer relaciones de armonías, interiormente la paz y la armonía interior, pero entre las relaciones, en la familia, en el mundo en el que vivimos.
Y yo creo que aquí hay una clave que debemos tener muy en cuenta. La armonía, el entendimiento, la belleza de una convivencia que nos haga bien es posible cuando nos acercamos a Dios. El que sabe cómo establecer las relaciones sanas y cómo construir aquello que nos va a hacer bien, que nos va a edificar y que nos va a fortalecer. Me gustaría que podamos orar en este sentido. Si usted en esta hora está diciendo necesito paz, necesito restablecer relaciones que se han roto, que se han distanciado, vamos a pedirle a Dios, el que sabe cómo restaurar las cosas y cómo regenerar y restaurar lo que se ha roto, que lo pueda hacer. Poderoso Dios, gracias, porque tú, el Señor del universo, sabes lo que es la armonía perfecta. Y eres un Dios que amas la comunicación, que amas tener comunión entre sí, pero con nosotros los seres humanos. Poderoso Dios, en esta hora levantamos nuestra mirada y pedimos que Jesucristo, el que vino a esta tierra a restablecer nuestra comunión con el Dios Trino, opere en nuestras vidas, quitando de nosotros lo que nos aleja, lo que nos estorba, lo que ha quebrado esa relación. Y por tu presencia, Espíritu Santo, gloriosa presencia, esa unidad pueda llegar a nuestras vidas, ese soplo de vida que diste inicialmente cuando el ser humano fue creado. Espíritu Santo, vuelve a darlo en esta noche en cada una de nuestras vidas, para que podamos volver a tener comunión y amistad con el Dios que nos formó, que nos hizo, que nos conoce y que piensa y tiene un proyecto eterno para nuestras vidas. Ponemos nuestras familias, oh Dios, bendecimos las relaciones familiares para que en tu poder tú las restaures, tú nos ayudes a construirlas con la armonía que tú puedes poner en el perdón, en la comunicación, en la restauración que se plantea y se plasma en tu relación, Dios Trino, pero que tú quieres y puedes plasmarla también en nuestras relaciones. Te alabamos, oh Dios, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, y tu poder sigue operando en nuestros días. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecemos que usted nos haya acompañado, se ha levantado esta oración al Señor. Le animamos a creer que Dios ha obrado, se ha manifestado, ha respondido a ese clamor. También quisiéramos animarle, si usted desea tener una relación más cercana, vamos a poner una línea de WhatsApp en la que usted puede enviarnos un mensaje y podamos entonces enviarle el material o sumarle a nuestra vida de oración como iglesia. Bien, Marcelo, llegamos hasta aquí hoy. Ha sido un gusto poder compartir este tiempo. Se pasó volando esta media hora. Agradecemos que nos haya permitido entrar a su hogar con este mensaje. Es bueno, por mi trabajo, a veces me toca andar por distintos lugares de la ciudad. Es bueno que nos hagan saber. Muchas personas en estos días me estuvieron diciendo, mirá que miro el programa o los veo por Facebook. A mí también. Es bueno poder saber que el mensaje está llegando. Nos reencontramos, si el Señor lo permite, la próxima semana. Recibe un fuerte abrazo.
posible. Todo lo puedes hacer si puedes creer.